Ya, vamos a esperar un momentito a que ingresen todos. A ver, les daremos un tiempito para que ingresen todos. Bien, a ver. Ya. A ver, mientras vayamos admitiendo, vamos a continuar con la clase. Pongamos el puntero. A ver. Entonces, lo que habíamos hecho en el anterior Zoom eran las tablas de distribución de tipo 2. Estas tablas de distribución y estas tablas de distribución de tipo 2 se dan cuando el número de datos es grande, ¿sí? Y los valores diferentes de la variable es pequeño. Ahí está, el número de datos es grande, 63 datos, y el número de valores es pequeño, 1, 2, 3, 4, 5 valores tiene la variable. ¿Sí? Igual en este caso. El número de datos es grande, ¿sí? Está n, el tamaño de la muestra son 80 datos, y el número de valores diferentes de la variable, vale decir, cada uno de estos, de 19, 20, 21, son 1, 2, 3, 4, 5 valores diferentes que asume la variable, ¿no? Bien, estos son tablas de distribución de tablas de tipo 2, ¿no es cierto? Ahora lo que nos corresponde ver son las tablas de distribución de tipo 3. Y estas tablas de distribución de tipo 3 se da con mayor frecuencia, habíamos dicho, para variables cuantitativas. Ahí está. Las tablas de distribución de tipo 3 se utiliza cuando el número de datos es grande, ¿sí? Igual, ¿no? 60, 50, 20, 40, 80, es grande el número de datos. Y los valores diferentes de la variable también es grande, ¿sí? Entonces, esto va a constar también en dos columnas, donde en la primera columna están las variables, siguen los valores, pero ya en intervalos, ¿sí? Y en la segunda columna están las frecuencias, ¿no es cierto? Vale decir la n minúscula. Aquí está una tabla que la he confeccionado, que ya la he puesto así, que me he inventado datos solo para mostrarles cómo es una tabla de distribución de frecuencias de tipo 3. Y esto es sumamente importante porque son para variables cuantitativas y a partir de esto sí vamos a dar el examen, ¿sí? Aquí vamos a construir esto, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste esto? Igual, en dos columnas, en una columna está constituido por intervalos o marcas de clase también se llaman. Claro, de 18 a 20 años, pues yo me he inventado esto, ¿no? Por supuesto, de 18 a 20 es un intervalo, ¿no? Esto es un intervalo, 18 a 20. De 20 a 22 son intervalos, cada uno de estos son intervalos. Entonces, estas tablas de distribución de tipo 3 están confeccionadas en intervalos en esta primera columna. Por eso es que les he puesto nombres a esta fila, o diría a esta columna, le estoy dando un nombre, x sub i menos 1. ¿Sí? Recuerdan que ante las anteriores, como había una sola columna, una sola fila, entonces llamábamos solo x sub i a la variable, ¿no es cierto? Edad, a la variable edad, x sub i y una sola columna.
Pero aquí en estas distribuciones de tipo 3 ya está constituido por intervalos. Y esto es un intervalo, ¿no es cierto? Entonces le estoy dando también nombres a los intervalos. De este intervalo, de 18 a 20, ¿cuál es el límite inferior de este intervalo que está marcado ahí? ¿Cuál sería el límite inferior? 18. 18, ¿no es cierto? Correcto. 18 es el límite inferior. ¿Y cuál sería el límite superior? 20, ¿no es cierto? Este sería el límite superior, 20. Entonces, y le estoy dando los nombres. Aquí, por ejemplo, le estoy dando un nombre. Ya no le estoy diciendo x sub i, sino le estoy diciendo x sub i menos 1. Me estoy refiriendo al límite inferior del intervalo. ¿Sí? Y aquí le estoy también dando un nombre a esta columna, que van a ser los límites superiores de cada intervalo. Y le estoy dando un nombre, x sub i más 1. ¿Ya? Entonces, estos son nombres nomás. Yo podría haber puesto literalmente o textualmente límite inferior del intervalo. Aquí, límite superior del intervalo, textualmente, pero no, tenemos que dar ya nombres, ¿no es cierto? Como a esta columna de aquí le estoy dando un nombre, ¿no? Le estoy llamando n sub i, que es la frecuencia absoluta simple. Entonces, igual aquí estoy dando nombres a las columnas. A esta columna estoy diciendo x sub i menos 1, que es el límite inferior de cada intervalo. Y esta x sub i más 1, estoy dándole un nombre que es el límite superior del intervalo. O sea, no tienen que sumar, restar un 1, sumar un 1 aquí, restar 1 aquí porque está más 1 y menos 1. Solo son nombres, ¿ya? Entonces, este intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. El límite inferior es 18 y el límite superior es 20. Lo mismo este otro intervalo, porque es un intervalo esto, tiene un límite inferior que es 22 y un límite superior que es 24, ¿no? Y a este límite inferior le estoy dando un nombre y se va a llamar x sub i menos 1. A este límite superior que es 24 le estoy dando un nombre, se va a llamar x sub i más 1. ¿Ya? Entonces no tienen que aumentar 1 a estos 24 ni restar 1 a estos 22. Solo son nombres estos. ¿Sí? Entonces de esta forma tengo que construir. Seguramente yo, por ejemplo en este caso, por decir, ¿cuántos estudiantes hay? Voy a suponer que hay, yo esto no va a haber esto, ¿no? Yo tengo que construir esto. Seguramente voy a tener, por ejemplo, aquí hay N dice 44. Seguro tengo 44 estudiantes en la materia. Entonces, de esos 44 que tengo en una hojita como datos brutos, no la puedo interpretar. ¿Qué voy a interpretar de eso? Entonces voy a agarrar, voy a decir, voy a hacer una tablita. Voy a organizar estos datos, estos 44 datos. Voy a organizar, voy a clasificar en intervalos. Eso es el tema 2, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Capítulo 2, organización y clasificación de datos, dice. Entonces, en una tablita voy a organizar y para sacar mejores conclusiones, ¿no es cierto? Sacar en número, en porcentajes, hablar de porcentajes o hacer gráficos, ¿no? Entonces, esos datos brutos, 44 datos de las edades, entonces yo lo único que sé es que son las edades y hay 44 datos. Entonces, ¿qué hago? Entonces voy a poner, estos datos corresponden a edades. A edad, esto yo lo estoy resumiendo también aquí, ¿no? Aquí podría haber puesto edad de los estudiantes de bioestadística. Podría clarificar esta tabla, ¿no es cierto? Que se entienda mejor. Bueno, en este caso estoy poniendo edad. Si uno quiere ilustrar de mejor forma este cuadro, esta tabla, podría haber puesto edad de los estudiantes de bioestadística. Número de estudiantes de bioestadística, ¿no? Completar un poquito mejor, más presentable que sea la tabla, ¿ya? Pero yo estoy poniendo directamente edad, número de estudiantes. Entonces tengo que construir estos intervalos. Desde aquí tengo que empezar. Y tengo que construir, después tabular. Esta columna es de tabulación de las frecuencias, ¿no? Entonces yo ya se los he puesto, me he inventado estos datos. Nos hemos inventado para explicar que esto es una tabla de distribución de tipo 3. Ahora, ¿cuántos intervalos tiene esto? Esta tablita. ¿Cuántos intervalos tiene? 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, ¿no?
¿sí? Y esta es la tabulación. Entonces, lo primero que tendría que construir es esto. A ver, no tengo estos datos, no tengo estos datos, así en blanco. Lo primero que tengo que construir es eso, los intervalos. Una vez que tenga estos intervalos, después voy a tabular, voy a hacer esta columna. ¿Ya? Eso cuando hagamos en la parte práctica. Cuando ya estemos avanzando, yo les dé un cierto grupo de datos y empecemos a construir esta tabla. Esta tabla de distribución de tipo 3, ¿no? Entonces, igual puedo interpretar esto, ¿no es cierto? Puedo hacer interpretaciones. Por ejemplo, aquí, ahí está. ¿Qué me dirían de esta n minúscula sub 3? Esta n minúscula sub 3. ¿Qué me dirían? 10 estudiantes que tienen edad desde 22 hasta 24 años. Ya, listo, está bien. Está bien. Pero a ver, si se fijan en estas tablas, para construir esto, jóvenes, para construir esto, yo tengo que utilizar una fórmula, o sea, son fórmulas pequeñitas. Sí, son fórmulas que voy a empezar a utilizar. Les había dicho que en estadística hay pues varias fórmulas. Sí, hay varias fórmulas. Entonces ya tienen que empezar a hacer formularios y tener a mano sus fórmulas, ¿no es cierto? Para resolver cualquier ejercicio. Teniendo la fórmula, teniendo las maquinitas de calcular y sabiendo aplicar cada fórmula, entonces no va a haber mucho problema, ¿no es cierto? Ya les había dicho, no vamos a hacer un matemática, un cálculo profundo en esto, pero sí necesitamos, ¿no? De hacer sumas, restas, divisiones. Pero eso hace la máquina de calcular también, ¿no es cierto? Por ejemplo, el sumar todo esto, si alguien tiene que hacer rápido, porque el examen, yo les doy todo el tiempo necesario en los exámenes, pero en estadística es un poquito largo. Todos los ejercicios jóvenes los procesos son exactamente lo mismo, ¿sí? Los procesos son lo mismo, por eso es que es importante que no falten a las clases y vean lo que estamos resolviendo en clases, ¿no es cierto? Ya les había dicho que yo los exámenes pregunto de lo que hacemos en clases, ¿sí? De estos documentos que siempre subo al Moodle, ¿sí? Y pregunto de las prácticas que vayamos a hacer. A ver si para la próxima clase ya vayamos, yo les voy haciendo prácticas. Yo creo que este viernes vamos a avanzar bien esto, vamos a terminar a hacer estas distribuciones de tipo 3 y ya les puedo entregar alguna práctica para que vayan resolviendo, ¿no es cierto? Entonces, los exámenes salen de ahí, de las prácticas y de lo que hacemos en las clases, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tendría que hacer es construir estos intervalos, ¿sí? ¿Y cómo voy a construir esto? Bueno, yo ya lo he puesto ahí para solo mostrarles que es una tabla de tipo 3, pero tenemos que construir esto. Y para construir esto, yo los voy a enseñar después, no es nada complicado. Una vez que he construido esto, no voy a tener solamente esto, no tengo esto. Entonces, ¿qué dice? El número de estudiantes, tengo que empezar a tabular. ¿No es cierto? Tengo que empezar a tabular. Por ejemplo, entre 18 y 20 años. Entre 18 y 20 años, ¿cuántos hay? ¿No? Entonces voy a tabular. Pero a ver, aquí lo que quiero que vean es una cosa, jóvenes. Una cosa aquí quiero que vean. A ver, por ejemplo, aquí dice entre 18 y 20, ¿no? Y aquí estoy repitiendo entre 20 y 21. Es que para construir esto estoy utilizando una forma pequeñita. Nada complicado, una forma pequeñita. Es por eso que tiene que construirse de esta forma. Pero yo en el momento de tabular, voy a tabular a los de 18 hasta 20 años. A los de 20 años los voy a contar en este intervalo. A los de 20 años, en ese intervalo. ¿Sí? Los voy a contar. Y en este otro intervalo ya no los puedo contar a los de 20 años, sino estaría duplicando información. Entonces siempre en el primer intervalo van a estar tabulados los de 20 años. Los de aquí seguramente voy a tabular a partir del 21 a 22 años. ¿Cuántos son? ¿No? Hasta los 22 años. Aquí ya no a los de 22, sino a los de 23 a 24 años. ¿Sí? Entonces, de esa forma voy a empezar a tabular. Voy a tabular eso. Eso. ¿No? Entre 18 y 20 años había habido 15, ¿no? 15 veces repite entre estos dos límites.
Entre 18 y 20 años, 15 veces o 15 alumnos hay. Por eso se llama frecuencia este N sub I. ¿Con qué frecuencia se repite? 15 veces la frecuencia. En este caso, 15 alumnos hay entre 18 y 20 años, ¿no es cierto? Aquí ya no voy a decir, pues, en esta interpretación, aquí ya no voy a decir, existen 12 alumnos entre 20 y 22, porque a los de 20 ya los he contado aquí arriba. Entonces, siempre vamos a contar a los de 20 en el primer intervalo. Entonces, diré aquí de 21 a 22 años, ¿no? Existen 12 estudiantes. Entonces, ¿qué me diría en este caso? N sub 3. Ya alguien me dijo. Existen 10 estudiantes que tienen edades entre 23 y 24, porque a los de 22 los he contado aquí arriba. ¿Ya? Bien, ahí está. 10 estudiantes tienen edades entre 23 a 24 años. Listo, está N. ¿Sí? Cuando vayamos a construir esto, ustedes se van a ir dando cuenta. Tal vez todavía no están entendiendo muy bien esto, pero de esto vamos a hacer varios ejercicios. De esto sí vamos a hacer varios ejercicios, jóvenes, porque esto ya va a ser una pregunta de examen, ¿sí? Pues y siempre cuando vayan a construir estas cosas, cuando vayan a hacer, siempre traten de hacer al principio de la hoja, porque vamos a aumentar 3 columnas más aquí, 3 columnas, porque tenemos que hablar de porcentajes también, ¿no es cierto? Eso es hacer estadística. ¿Sí? Aquí, esta columna me estoy expresando en número. N sub I, ahí está incluso número de estudiantes, dice, ¿no? Frecuencia. Entonces, 12, 10, 5, 12 estudiantes, número. Pero también podemos expresar en forma de porcentaje. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, entre 18 y 20 años, ¿qué porcentaje de estudiantes hay? ¿No? Eso vamos a aprender a hacer. No es nada complicado, ¿no? Expresar en porcentajes, en número. ¿Ya? Entonces, ahí está. N sub 3, N minúscula sub 3, ahí está N minúscula sub 1, N minúscula sub 2 y N minúscula sub 3, 10. 10 estudiantes que tienen edades entre 23 y 24 años, ahí está. A ver, ¿qué me dirían de este otro? A ver, ¿dónde es? De esto, N minúscula sub 2. A ver, esto es N minúscula sub 1. Esto es N minúscula sub 2. ¿Qué me dirían de esto? Dos estudiantes entre 21 y 22 años. Listo, ahí está, correcto, ¿no es cierto? Existen 12 estudiantes que tienen edades entre, no voy a decir de entre 20, voy a decir entre 21 a 22 años, porque a los de 20 los voy a contar aquí arriba. ¿Ya? Entonces, ahí está. Entonces, como les decía, hay diferentes formas de interpretar. Existen 12 estudiantes cuyas edades fluctúan entre 21 y 22 años. Y un poquito más largo ya he hecho esta interpretación. Ustedes pueden hacer más corto. 12, pueden decir, existen 12 estudiantes cuyas edades están entre 21 y 22 años. Ya, ahí está. Alguien podrá decir, de los 44 estudiantes, hay 12 que tienen entre 21 y 22 años. ¿Listo? ¿No? Así, nada complicado. No lo vamos a complicar esto. Pero sí se tiene que interpretar. Por eso les había dicho en las primeras clases que lo importante de esto de la estadística es saber confeccionar los cuadros, los gráficos e interpretar esos gráficos. ¿Ya? Para eso necesitamos instrumentos, ¿no es cierto?, que son estadísticos. Y la matemática lastimosamente, se tiene que hacer, ¿no es cierto?, con matemática. Pero la elemental, ¿sí? La matemática elemental. Y además la máquina de calcular nos ayuda a resolver cualquier problema. ¿Ya? Bien, a ver, jóvenes, les estoy diciendo que esto tenemos que construir, ¿no es cierto? Esto tenemos que construir, no tenemos. Entonces, para construir, ¿cuántos intervalos tiene que haber en esta tablita? ¿Y cuánto tiene que ser la amplitud? Yo tengo que utilizar unas fórmulas que no son complejas. Por ejemplo, la amplitud de esto, ¿cuánto aumenta? ¿Cuánto sería la amplitud? ¿Cuánto es la amplitud? ¿Cuánto aumenta de 18 a 20? 2. 2, ¿no es cierto? 20 menos 18 es 2, ¿no es cierto? 20 menos 18, 2. La amplitud es 2.
Si se fijan aquí igual, 2. ¿Sí? 22 menos 20, 2. Aquí la amplitud constante, ¿no? 2. Aumenta en 2. Cada intervalo su amplitud aumenta en 2, 2, 2, 2, 2. ¿Sí? Pero ¿cómo saco eso? ¿Y por qué no? A ver, de 18 a 21, ¿por qué no? O de 18 a 22 años. De 22 a 26 años, así. ¿Por qué no hacer? Y además, ¿cuántos intervalos tiene esta tablita? Esta tabla que he confeccionado. 1 intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos, 4 intervalos, 5 intervalos. Es una tabla que contiene 5 intervalos. Entonces, ¿cuántos intervalos tiene que tener? ¿Cuánto tiene que ser la amplitud de esto? No sé. ¿Sí? Porque esto está en blanco. Solo tengo datos, ¿no es cierto? Tengo 44 datos ahí en mi hojita. Las edades de 44 estudiantes. Entonces tengo que construir esto. Y para construir esto, jóvenes, no es complicado. Tenemos que empezar a utilizar fórmulas. Ya tenemos que empezar a utilizar fórmulas. ¿Sí? Y una de las fórmulas es esta. Ahí está. Esta fórmula cortita que no es complicada, amplitud del intervalo se llama, es x máximo menos x mínimo, sobre el número de intervalos, dice. ¿No? Entonces esto yo creo que vamos a hacer, yo creo, el próximo viernes, la próxima clase, un ejercicio bien completo de esto, explicando. Solo estoy hablando de la parte teórica ahora. ¿Sí? De la teoría estamos hablando. ¿No? Entonces el próximo semestre estoy hablando, la próxima clase vamos a ya hacer de cero esto. Les voy a plantear un ejemplo donde vayamos a construir estas tablas que ya les he puesto yo. A ver, aumenta en 2, ¿no es cierto? La amplitud. A ver, si utilizo esta fórmula, este x máximo de aquí significa el valor máximo. ¿Cuál sería el valor máximo? Este es el valor máximo. 28, ¿no? A ver, alguien con una maquinita o directamente vamos a hacer. ¿Sí? 28. Dice menos el valor mínimo. ¿El valor mínimo cuánto es? De ese conjunto de datos, 18. ¿Sí? El valor de este conjunto de 44 datos, el número más alto es 28 y el número más bajo es 18. ¿Sí? Entonces ya sé, 28 menos 18, ¿cuánto sería? 28 menos 18, 10, ¿no? Y eso lo voy a dividir entre el número de intervalos. ¿Cuántos intervalos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5. 10 dividido entre 5, ¿cuánto sería? 2, ¿no es cierto? Entonces ahí están los 2, la amplitud, 2, 2, 2. Pero esto vamos a construir la próxima clase, vamos a hacer de cero, ¿no es cierto? Por lo tanto, por favor, jóvenes, la próxima clase no falten, porque es bien importante esto. Esta partecita es la más importante. En esta parte es donde aquellos que no asisten a la clase, no han venido y quieren, del ejercicio que hemos hecho, quieren estudiar, a veces no se ubican de un valor y no pueden después hacer, se trancan. Y esa es la primera parte para hacer después todo. Es una pregunta de examen va a ser esto, el construir esto y el hacer interpretaciones. Seguramente valdrá unos 20, 25 puntos. Entonces la clase del próximo viernes es sumamente importante. Entonces traten de no faltar, jóvenes, porque ya les he dicho, todo viene en cadena. Por ejemplo, este Zoom, hace rato estuvimos 40, digamos, ¿sí? 40, 39, creo que eran 38. Ahora solo hay 29 que han asistido a este Zoom. Están faltando los demás. Yo les había dicho que la asistencia, usted sabe muy bien, ya están en cuarto semestre, que 80% se necesita para poder estar habilitados a segundo o al examen final. Yo les he explicado, ¿no? En cada parcial no les doy por asistencia puntos, pero sí en el final del semestre. ¿Sí? Alguien tiene 49, veo su asistencia, por eso es que llamamos lista todas las clases. Si ha asistido regularmente, ha hecho sus trabajos, pues de 48 o de 49, pongo 51. Si alguien tiene sumando todos los parciales 50,
no va a entrar a segunda instancia, reviso su asistencia, si ha entregado otros trabajos, bueno, 51 pongo y no entra a segunda instancia. Desde 48 he estirado en algunos casos, ¿sí? Y les pongo 51, pero la asistencia, uno que no tiene asistencia, que ha hecho un trabajo, otro no ha hecho, bueno, se queda nomás con 48, ¿no es cierto? Pero ahí hago valer la asistencia. Desde 48 puntos he estirado a 51. Me refiero a la nota final, ¿no es cierto? De todos los parciales. Para ver si ha aprobado o no ha aprobado, si entra segundo, no entra. Ahí, desde 48 estiramos. Pero de acuerdo a asistencia. ¿Sí? Se han asistido regularmente. Por lo tanto, asisten. Y además les va a servir esto. Les va a servir para su primer parcial. Ya les había dicho, entre el primero y segundo parcial se está yendo el 70% de la nota. 35 el primero y 35 el segundo, ¿no? Y además el primer parcial vamos a dar de una sola parte. El segundo parcial de otra parte. Son pocos temas. El primer parcial de 3 o 4 temas. El segundo parcial de otros 3 o 4 temas. ¿Sí? Entonces son de partes. Y la opción, y no es mucho, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de acumular el mayor porcentaje posible de nota. Y es importante eso. Es sumamente importante. ¿No? Entonces el viernes esa clasecita es bien importante para construir todo esto, porque esto se supone que no hay, está en blanco y nosotros tenemos que construir esto. ¿Y cómo construimos? A partir de unas fórmulas pequeñas y nada complicadas. ¿Sí? Nada complicadas. ¿Por qué? Yo seguramente les voy a... Ahí está una fórmula. Incluso tenemos aquí una fórmula para construir cuántos intervalos tiene que tener. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5 intervalos tiene. ¿Por qué no 4 intervalos? Puede ser también de 4 intervalos. Eso con una fórmula también. Y eso lo vamos a explicar en la próxima clase. ¿Por qué? Porque yo seguramente ahí está. Tengo un ejemplo aquí que vamos a hacer esto en la próxima clase. Tengo datos brutos aquí. ¿Sí? Y seguimos con la edad porque son valores pequeños, ¿no es cierto? Entonces, a ver, estamos diciendo que aquí hay un grupo de niños internados. ¿Cuántos niños hay internados en esta casa de acogida? ¿Cuántos datos hay aquí? A ver. 30. ¿No es cierto? 30, ¿no? Claro, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 1, 2, 3 filas. 10 por 3, 30. 30 datos. Entonces yo los voy a poner en el examen así. Así, datos así. Y les voy a pedir que construyan esa tabla, que interpreten. Les voy a pedir que resuman, que organicen estos datos, que clasifiquen en esas tablas que les he mostrado. ¿Sí? Entonces ustedes agarrarán y empezarán a construir esto, ¿no es cierto? Estas tablas. Y yo seguramente les voy a ir a pedir que interpreten, ¿no? Entonces eso vamos a hacer la próxima clase y es importante. Porque, repito, todo es la misma metodología, los mismos procedimientos son exactamente los mismos. No varía, no cambia. ¿Sí? Bien. ¿Hay alguna pregunta de estos jóvenes? ¿Alguna consulta? No sé. No hay consulta para... ¿Hasta qué horas son? Hasta la 1:30, ¿no? Tenemos todavía unos 5 o 10 minutos. Pero no puedo empezar a hacer ya el ejercicio completo porque a la mitad vamos a tener que dejar porque solo tenemos 10 minutos no sea de clase. Entonces se va a cortar esto, ¿no es cierto? Entonces la próxima clase vamos a hacer en todo un Zoom, todo un ejercicio bien completo. Ese que les acabo de mostrar. Otro ejercicio voy a traer que se entienda y empecemos a sacar algunos indicadores estadísticos, vayamos interpretando, ¿no? Y así vayamos avanzando. ¿Ya? Entonces, lo recomendable no faltar, por favor, jóvenes. ¿Que no tienen dudas? ¿Todo está claro? ¿Alguien que haya ingresado tarde a la clase o no esté en la listita esta? ¿Todos están en la lista, jóvenes? Sí, Licen. Ya, entonces nos veremos el próximo viernes, ¿ya? Y empezamos a hacer un ejercicio bien completo de esto. No es complicado, pero
hay que estar presentes y mirarlo, cómo se resolvemos. Y ustedes pregunten, jóvenes, siempre pregunten. Bien, que tengan buenas tardes, jóvenes. Nos vemos entonces el próximo viernes, ¿ya? Pueden, Hasta luego, pueden salir. Lice. Hasta luego. Pueden salir. Dice, se cuida, por favor. Chao, chao. Igualmente, hasta luego. Que tengan buenas tardes. Pueden salir del Zoom, ¿ya? A ver cómo es. Todas estas cosas van a estar siempre en el Moodle, ¿ya? Todos estos documentos.